Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Esperemos que se sigan conectando más personas a esta reunión. El día de hoy tendremos nuestro webinar Métodos alternativos para la extinción del fuego. En este webinar nos acompaña la ingeniera Diana Nieto. Y bueno, antes de presentarles a nuestra ingeniera, queremos dar un agradecimiento a Insandes, a nuestros asociados Insandes y a la empresa Fire and Safety. Les contaré un poco acerca de la ingeniera Diana. La ingeniera Diana es ingeniera mecánica, especialista en riesgo, seguridad humana y contra incendios. Tiene un máster en administración financiera y es gerente general de la empresa Fire and Safety, con amplia experiencia específica en el sector oil y gas e industrial de más de 10 años en la elaboración y desarrollo de ingenierías conceptuales básicas y detalladas. También en la ejecución de pruebas operativas a sistemas contra incendios, modelamiento de consecuencias mediante software, interventoría técnica y administrativa, instalación de sistemas contra incendios y apoyo a la instalación de los mismos. La ingeniera también cuenta con conocimientos técnicos y normativos en diferentes campos nacionales e internacionales, como la NSR10, ICONTEC, NFPA, API, ASMES, ICC, etc. Es conferencista nacional e internacional como especialista contra incendios. Ingeniera Diana, le doy paso. Ahí puedes compartir pantalla si quieres. Ok, gracias, mi Jessy. Muy buenos días a todos. Un placer tenerlos aquí después de mucho tiempo. Creo que ya estaba un poquito oxidada en dictar charlas porque me había dedicado a otras cositas y creo como que desde el 2021 no dictaba una charla virtual o por este medio. Entonces, muchas gracias por invitarme a Procofa, Insandes por invitarme a esta charla. Pues voy a tratar, Jessy, de hacer lo más que pueda en una hora, porque pues igual la información que tengo es un montón. Cuando Jessy me dice que es una hora, yo dije, ok, ¿cómo la resumo? ¿Cómo la compilo? Pero vamos a tratar de hacer un brochazo grande a lo que es el tema de incendios, de ocupaciones especiales, incendios a aquellas cosas que no son agua, que no se deberían apagar con agua. Eh, y, y la idea es que si nos lo permiten, estos temas se puedan ir desarrollando con el tiempo, de pronto en unos cursos más detallados y más profundos, si el público pues así lo desea, porque pues algo que a mí me encanta es dictar clase. Entonces, pues si no siendo más, no sé si vamos a esperar, yo creo que empezamos y yo comparto aquí Sí, pantalla. si quieres puedes compartir, voy a dejar de compartir. Igual le vamos a seguir dando acceso a las personas que se vayan conectando. Rápidamente, les recordamos que pueden ir haciendo las preguntas aquí en el chat de la reunión y pues al final serán resueltas por la ingeniera. Listo. Vale, mi Jessie. Entonces, vamos entonces con la presentación. La idea, esta charla básicamente surgió de unas charlas que hemos tenido últimamente con algunos ingenieros, como el ingeniero Edgar H., que no sé si está, pero creo que fue uno de los que más hizo barra para que yo volviera a los escenarios a dictar clase, con el ingeniero Álvaro Sabat, que tuvimos también una reunión ayer, como que también charlamos un poquito del tema, con el ingeniero Álvaro Savera, bueno, con ingenieros que siempre están ahí muy pendientes de lo que yo les puedo contar. Entonces, básicamente, la idea y la conclusión que yo saqué de estas charlas es que para poder saber cómo proteger riesgos especiales, nosotros tenemos que ir a lo básico, que es la ciencia y la física del fuego, y de allí entender por qué el agua no funciona en todos lados, ¿sí? Entonces, lo primero, bueno, creo que Jessy ya hizo la presentación. Lo primero que yo quiero contarles son estos conceptos básicos de lo que es la química y la física del fuego. Y pues para entender qué es el fuego como tal, debemos entender qué es la combustión, ya que el fuego es una manifestación de esta reacción química. Y esta palabra reacción química es algo que yo quiero que nos llevemos a la mente, porque una cosa es reacción química y otra cosa es comportamiento como tal de fuego en ciertos escenarios que vamos a ver. La combustión es una reacción química de oxidación, ¿sí? Es aquel material que realmente gana electrones y a su vez está desprendiendo luz y calor. Nosotros conocemos claramente, puntualmente el tema del triángulo del fuego, el tetraedro del fuego, pero yo quiero que hoy revisemos un poquito más allá,
de lo que nosotros conocemos como combustible, temperatura, oxígeno y reacción en cadena. Quiero que entendamos que al ser una reacción química entre una fuente de ignición, un agente oxidante, ya vamos a empezar de pronto a cambiar los conceptos, y una fuente de combustión, ya sean productos inflamables y combustibles, ¿sí? Que yo quiero que de entrada se lleven con el corazón el tema de que es un inflamable y un combustible es porque son totalmente diferentes. Y no quiero que nos lo grabemos como lo dice la norma, quiero que nos lo grabemos con el corazón, como yo le digo a mis estudiantes de la universidad. Lo que se aprende con la cabeza es para un examen y después del examen se olvida, pero lo que se aprende del corazón nunca se olvida. Entonces, básicamente, los productos inflamables son aquellos que no necesitan calor para emanar vapores, ¿sí? Ellos a temperatura ambiente, a presión atmosférica ya están emanando vapores y pues más adelante les puedo explicar, pero de entrada les digo, lo que realmente importa en este tetraedro del fuego son los vapores de estos inflamables o de estos combustibles. Entonces el inflamable de entrada ya a temperatura ambiente y a presión atmosférica está mandando vapores. A diferencia del producto combustible que yo necesito inyectarle calor, ¿sí? Tengo que calentarlo para que él pueda emanar vapores y esté listo para una combustión. ¿Listo? Los combustibles y los inflamables pueden estar en estado líquido, en estado sólido o en estado gaseoso, pero debemos tener en cuenta que lo importante para la combustión siempre van a ser los gases, o sea, realmente lo que entra en combustión no es el pedazo de madera, es los gases que se mandan después de un proceso de pirólisis, lo que realmente se combustiona de un líquido son aquellos gases que se están evaporando, entonces eso tenemos que dejarlo claro. El comburente es cualquier sustancia o producto en ciertas condiciones de temperatura y presión. Siempre tenemos que estar trabajando con temperatura y presión, los cuales pueden combinarse con el combustible provocando pues esta combustión, Puntualmente, el comburente actúa oxidando al combustible en esta reacción química de la cual estamos hablando. Y la energía de activación pueden ser muchas cosas. Pueden ser los puntos calientes, pueden ser llamas, pueden ser chispas, que dependiendo del escenario donde nosotros nos encontremos, aquí podemos encontrar estas energías de activación. Y la reacción en cadena como tal, la reacción en cadena es la necesaria para que el fuego se propague en el tiempo y retroalimente la combustión, porque una cosa es el fuego y otra cosa es el incendio. El fuego es aquel proceso de combustión suficiente e intenso que emana luz y calor, pero para que yo pueda tener un incendio, ese fuego se me debe salir de control, que son cosas muy diferentes. ¿Cómo se extinguen? Y de pronto aquí empezamos a romper paradigmas en el sentido en que todo se extingue con agua. No, al nosotros tener un tetraedro de fuego, tener 4 elementos que están provocando como tal el incendio, yo tengo 4 opciones de apagar ese incendio. Entonces la primera, que es la que más nosotros conocemos, que es la reducción de la temperatura, que el mejor agente refrigerador como tal es el agua. Entonces nosotros utilizamos la reducción de la temperatura. Pero en el tema de oil and gas y en el tema de petroquímicas y en el tema de ocupaciones especiales, nosotros ya empezamos con juegos de supresión de combustibles. ¿Sí? Es aislar de ese tetraedro de fuego la parte combustible, ya sea inflamable o ya sea combustible. Entonces aquí es cuando nosotros empezamos con el cierre de válvulas, empezamos con el traslado de los productos a otros recipientes. Estamos con el tema de eliminación del oxígeno, que aquí es donde funcionan todos los agentes limpios, que es donde funciona todo el tema de espuma, y la inhibición de la reacción en cadena, que era lo que estamos hablando. Es esa bola de nieve donde se propaga y se propaga y se propaga el fuego, y aquí también entra el tema de la refrigeración, porque si yo estoy refrigerando temas aledaños, también estoy inhibiendo la reacción en cadena porque estoy evitando que el fuego se me propague, que es otra forma que de cierta forma nosotros utilizamos en estas ocupaciones especiales, pero que con solo chorro directo de agua no se puede tener este concepto, ¿vale?
Otra cosa que es muy importante en el tema de ocupaciones especiales es el tema de la transferencia de calor. La transferencia de calor básicamente es el paso del calor de un objeto de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Eso es lo que es transferir calor. Algo caliente empieza a calentar algo que esté más frío, para decirlo así concretamente. Y hay tres opciones para yo poder tener esa transferencia de calor. Tenemos la conducción, tenemos la convección y tenemos la radiación. Y vamos a ver que en todos los incendios los tres juegan un papel importante. Entonces la conducción básicamente es la forma de energía que se transfiere entre dos cuerpos. El de mayor temperatura, el de menor temperatura, y no hay transferencia de materia, ¿sí? Es el contacto directo que hay entre los dos cuerpos, entre la fuente de calor y el objeto calentado como tal. Si hablamos de convección, ya en convección sí hablamos de ese calor que se conduce a través de un fluido. Y si nosotros rebobinamos a conceptos básicos, un fluido puede ser un líquido o puede ser un gas. Y aquí en este proceso de convección sí puede haber un tema de transferencia de materia puntualmente. Y la radiación, que es de las cosas que en mi sector se ven más, y básicamente vamos a hablar un poquito más adelante de este tema, y consiste en todas estas ondas electromagnéticas que se emanan por el fuego, por el calor, que no se ven, que no se están atravesando a través de un medio como líquido o gas, sino que se propagan en el vacío, que ya sabemos todos que en el universo y en la Tierra se encuentra mucho vacío, y también se puede producir este calentamiento y la reproducción de un incendio. ¿Cuáles serían básicamente las etapas de un fuego? Ya teniendo claro estos conceptos básicos, ¿sí? Nosotros tenemos un proceso de ignición, ¿cierto? A ver si aquí esto me funciona. El proceso de ignición, ¿sí? Que describe el periodo donde todo literalmente se confabula para que haya una llama. Básicamente los cuatro elementos del tetraedro del fuego coinciden y se inicia la combustión. Después hay una formación como tal de llama sobre el combustible que arde. Mientras esa llama como tal se desarrolla, y aquí de pronto podemos tener un poquito más de gráfico el tema. Entonces al principio pues hay una llama, si se dan cuenta eso es un cuarto normal, hay una llama donde los gases del fuego disminuyen a medida que estos se desplazan en toda la línea central del fuego, claro, porque los gases se van distribuyendo, hay una concentración de un fuego y al distribuirse pues se van enfriando porque aún no está comprometido todo el recinto. Pero a medida que el incendio se propaga, si podemos ver acá el incendio está un poquito más grande, pues la temperatura general como tal del cuarto, ¿sí? Del recinto, iguala pues a la temperatura de los gases como tal que se encuentran en el techo. Aquí si ustedes pueden ver estas flechas hacia abajo, ¿sí? Que es el calor como tal radiante de las capas de gas caliente. Ustedes saben que el gas tiende a subir y entonces ese calor que se puede encontrar en los gases arriba en el techo, que se empieza a radiar de nuevo hacia los materiales combustibles. Estas flechitas que vemos hacia arriba pues son los gases que realmente están subiendo para poder acumularse en la parte, y se vuelve como un círculo hasta que finalmente entra al flashover, que el flashover es la etapa de transición. Y esto quiero que quede claro porque nosotros a veces tenemos un concepto errado de qué es el flashover, pero el flashover es la etapa de transición entre el crecimiento y el desarrollo de la llama. Crecimiento y desarrollo de la llama es lo que nosotros conocemos como el flashover, ¿sí? Para que lo tengan claro. Entonces, en el desarrollo completo de las fases, ¿sí? Como tal, de la ignición,
el calor radiante como tal va a envolver como tal toda el recinto donde vamos a estar. En el caso de pronto de químicos, de petroquímica, de ocupaciones especiales, pues esto se podría tener en un tanque, en un recipiente a presión, en un separador, en un API, que son diferentes equipos que se pueden encontrar en una bodega de almacenamiento de productos agroquímicos, de fertilizantes, ¿sí? Y literalmente en este momento nosotros podemos declarar que hay un incendio completamente desarrollado. Y a medida que el incendio consume todo el combustible, la tasa de liberación de calor empieza a disminuir. Y el incendio puede tornarse controlado si la cantidad de fuego disminuye y las temperaturas empiezan a disminuir. Básicamente es como el desarrollo del fuego. Pero, ¿qué podemos encontrar después de este desarrollo del fuego también? Cuando nosotros tenemos una combustión incompleta, que básicamente la combustión incompleta es ese humo que nosotros podemos encontrar. Si acá nosotros teníamos un cuarto completamente en combustión, hay un momento en que el oxígeno se va a acabar, pero eso no quiere decir, o va a disminuir, tanto como acabarse no, porque si se acabara podríamos terminar con el fuego, pero va a disminuir y las partículas combustibles que en teoría están en combustión no se van a combustionar completamente y eso es lo que produce el humo. Todas estas partículas de humo se conoce como combustión incompleta. Entonces, cuando yo tengo esas partículas y esa disminución del oxígeno en un cuarto de estos, si yo en algún momento, cualquier bombero o cualquier brigada de emergencia o si no se sabe en qué momento del proceso de incendio se encuentra, y puede haber una acumulación de humo bastante fuerte. Al abrir cualquier ventana, al abrir cualquier puerta, yo voy a tener una inyección como tal al recinto y lo que voy a tener puntualmente es algo que se llama un backdraft, que según la NFPA 921 nos dice que es una deflagración, ¿sí? Y acá viene otro concepto importante que es una deflagración, que es una detonación. Una deflagración se considera una explosión por debajo de la velocidad del sonido y una detonación es una explosión por encima de la velocidad del sonido. Como consecuencia de esta deflagración, hay un aporte repentino al incendio, un aporte de oxígeno repentino al incendio que está en un espacio confinado y el crecimiento del incendio en teoría se va disminuyendo, pero la cantidad de oxígeno que aporta el incendio en algún momento vuelve y sube. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el tema de la ignición, ¿sí? Hay un crecimiento, en teoría hay un decrecimiento porque hay un eh, bajón o hay un agotamiento como tal del oxígeno, entonces tenemos un decrecimiento de la llama, pero tenemos una alta acumulación de oxígenos y de esta combustión incompleta, pero cuando tenemos la inyección de oxígeno, automáticamente nosotros tenemos un aumento del incendio y producimos el backdraft, que es aquí donde nosotros tenemos esta detonación y después tenemos el proceso normal de un incendio. Ese es uno de los escenarios que en ocupaciones especiales se pueden presentar. ¿Cuál es el más importante? Y este es el que yo quiero que ustedes tengan con el corazón grabado, y es el tema del boilover. Y aquí es cuando yo les explico por qué no el agua, ¿sí? Básicamente la NFPA 30 me define a mí un boilover como un evento en el incendio, ¿sí? Un evento en el incendio, o sea, claramente ya estamos en un incendio, ¿sí? Pero es un incendio determinado de aceites. Normalmente son siempre derivados del petróleo, pero nosotros lo vemos, podemos ver en nuestra cocina si es que
cocinan, yo no cocino mucho porque no tengo mucho tiempo, pero ese famoso cuando nos estamos fritando algo y le cae una gotica de agua, básicamente este es el proceso para que lo hagamos bien, pero quiero explicárselos cómo realmente es lo que pasa. Entonces, en un recipiente abierto, nosotros tenemos en un recipiente abierto, cuando después de un gran periodo de inflamación, ¿qué quiere decir inflamación? Que lo estoy calentando o está incendiado, ¿listo? Se produce un aumento repentino de la intensidad de fuego asociado con la explosión de aceite inflamado fuera del recipiente, que es como el resultado que vamos a tener aquí. Pero ¿cómo pasamos de esto a aquí? Entonces, las características principales que yo debo tener para que este efecto se me pueda producir es yo tener un recipiente abierto, y aquí es una gran diferencia, y esta mañana en una reunión que tenía con un cliente explicaba cuál es la diferencia de cómo proteger un tanque atmosférico API 650 a cómo proteger un recipiente a presión bajo ASME sección 8 división 1. Totalmente diferente, porque para que yo pueda tener este escenario puntualmente, yo necesito tener un recipiente abierto, o sea, un tanque atmosférico. ¿Sí? La densidad del aceite o la densidad del derivado del petróleo tiene que tener un API puntualmente definido, y para los que estamos metidos en el gremio, el API tiene que ver con ciertas condiciones de temperatura, ciertas condiciones de presión, pero el API debe ser definido tal que la densidad del agua pueda ser mayor que la densidad del aceite. Y debe haber presencia en el fondo del tanque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro aceite está inflamado, ya sabemos que se está calentando, ya sabemos que se está incendiando este aceite, por eso se llama aceite inflamado, en un recipiente abierto. Y la idea es que vertemos agua. Vertemos agua al interior del recipiente, o ya la teníamos de entrada, ¿sí? Puede ser que también esta agua ya estaba dentro del recipiente como tal, y como la densidad del agua y la densidad del aceite son totalmente diferentes, el agua se depositará puntualmente en el fondo del recipiente, porque la densidad del agua ya sabemos que es mayor. Por eso es importante entre las condiciones que tenemos la condición del API, del aceite inflamado. Entonces, como el producto se encuentra inflamado, ¿cierto? Por lo que el agua se va a calentar, esta agua que cayó al fondo se va a terminar calentando, ¿cierto? Y va a llegar al punto de ebullición. Cuando esta agua va a llegar al punto de ebullición, porque claramente el punto de ebullición del agua va a ser mucho más bajo que el punto de ebullición del aceite inflamado, esta agua en algún momento va a hervir, ¿sí? Va a producir una vaporización espontánea del agua expulsando líquido inflamado, o sea, líquido incendiado fuera del recipiente, ocasionando varios y peligrosos daños. En la cocina ustedes lo pueden ver claramente a magnitud chiquita, pero cuando nosotros vemos esto en magnitud, y hay muchos videos, yo quería mostrarles hoy videos, pero como estaba cortica de tiempo, pero hay muchos videos donde tanques atmosféricos de combustible están incendiados, y relajado el tema de emergencias donde se están refrigerando las paredes del tanque, donde se está inyectando espuma, pero no hay la precaución de que cierta cantidad de agua está cayendo al fondo. En algún momento el incendio se vuelve literalmente una llama de fuego. Este es el escenario más grande y lo que tenemos que nosotros guardar en el corazón para decir, hay ciertas cosas que no podemos apagar con agua porque nos podemos complicar un poquito más la vida y la tragedia podría ser peor que un simple incendio. Otro evento que nosotros, otro riesgo que nosotros encontramos mucho en esta industria es el tema de bleve. Y ese escenario lo podemos ver en los famosos carrotanques que transportan gasolina. Es como lo más cotidiano que podamos ver a nuestros ojos, y básicamente son gases o son fluidos que son almacenados
a altas presiones, ¿sí? Es un tipo de explosión mecánica. Entonces acá quiero que cambiemos el concepto de lo que es una reacción química. Esto no es una reacción química, esto es una explosión mecánica, cuyo nombre procede de las siglas en inglés de una expansión explosiva de vapor de líquido en ebullición. Básicamente eso es lo que traduce la bleve en inglés. Y al ser una explosión mecánica, no es producida por ninguna reacción química, se presenta en recipientes herméticos. Entonces yo les contaba acá, mientras aquí nosotros podemos estar trabajando con un tanque atmosférico API 650 y la norma me dice que si yo en un recipiente tengo una presión por encima de los 2 PSI, ya lo tengo que considerar un recipiente hermético o un recipiente a presión, y ya este recipiente está liderado por el ASME 8 sección, el ASME sección 8 división 1, completamente diferente. Entonces se necesita que haya un líquido licuado o criogenado. ¿Qué quiere decir licuado? ¿Sí? Nosotros utilizamos mucho el famoso GLP, gas licuado. Entonces, básicamente un gas licuado es aquel que su estado natural es su presión atmosférica, en su temperatura ambiente, su estado natural es gas. Pero ya para poderlo transportar, para poderlo almacenar, necesito someterlo a altas presiones para licuarlo, o sea, volverlo líquido. Entonces, ¿qué va a haber? Y son estas famosas esferas que nosotros podemos ver en los carrotanques o en las refinerías o en los tanques o inclusive en plantas más pequeñitas, las famosas esferas que vemos, porque la esfera es la figura o la geometría que mejor puede soportar este tipo de presiones. Entonces vamos a tener una mezcla de líquido y una mezcla de vapor dentro de estas esferas. Y lo que va a producir en cualquier momento, y por eso la mejor forma de proteger este tipo de recipientes no es protegerlos contra incendio, es prevenir que ellos se incendien por radiación. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Pero en el momento en que por fuego, por daño mecánico, por cualquier efecto, yo pueda tener una fuga en la pared como tal de la esfera, pues lo que va a haber es un cambio súbito de fases dentro del tanque y lo que se va a emanar, porque a temperatura ambiente, acá afuera de la esfera vamos a tener temperatura ambiente y presión atmosférica, pero dentro de él está tan altamente concentrado y al haber una fuga va a bajar el tema de presión, entonces va a haber un cambio abrupto de fase como tal. Y básicamente el cambio de volumen puede ser de 200 veces. Si el alrededor está incendiado, esto es lo que se produce una gran explosión por el cambio abrupto como tal de fase, y lo que se arma es literalmente una bola de fuego. Estos son los escenarios que nosotros tenemos que tener claros en el momento en que nosotros vamos a hacer una ingeniería de protección contra incendio para este tipo de productos. Tal vez en algunos sectores el tema del análisis del riesgo no es tan importante, pero eso es lo que yo quiero que empecemos a revisar hoy, teniendo claro cuáles son los 3 escenarios de riesgo que más se pueden presentar en este tipo de industria. Yo les voy a dar aquí un brochazo, no me voy a profundizar en ninguna de ellas, pero voy a dar un brochazo de cuáles son las normas, las guías, los documentos que nosotros podemos tener a la mano para hacer un buen análisis de riesgo. Y si nosotros hacemos un buen análisis de riesgo, fijo, vamos a tener la mejor protección. Porque yo me acuerdo mucho estoy hablando de hace unos más de 10 años, que leí uno de los primeros artículos del ingeniero Jaime Moncada cuando decía que cuando hacemos un sobrediseño es tan malo que hacer un pobre diseño. Entonces muchas veces nosotros sobrediseñamos. Y me acuerdo mucho de la charla que tuvimos con el ingeniero Edgar H. en el Congreso de APROCOP, donde él decía, hay cosas que necesitamos hacer por desempeño, no por normatividad. Y esto es una de las cosas que más se hacen, diseño por desempeño, porque no sabemos cómo va a funcionar cada uno de los escenarios. Entonces, para nosotros poder hacer
la lectura puntual de cómo se podría comportar cada uno de los escenarios, pues les voy a dar como unas herramientas de lo que nosotros en un análisis de riesgos utilizaríamos. Entonces, siempre lo primero que nosotros tenemos que hacer es revisar qué es lo que estamos trabajando en esta planta, en esta base, en esta bodega, en esta refinería, no sé, en lo que estemos nosotros protegiendo. Y la 704, la NFPA 704, que en su última versión del 2022, porque pues también tenemos que trabajar como en las últimas versiones y es aquí donde yo quiero hacer un paréntesis con el tema de trabajar con Icontext. Las normas Icontext sí son nuestras normas nacionales, pero muchas veces se quedan cortas porque mientras nosotros estamos trabajando con una versión del 2023, igual creo que hay versiones ya 2024 de muchas normas, las normas Icontec muchas veces son traducciones incompletas, inclusive mal traducidas, de versiones muchísimo más anteriores. Entonces creo que nos estamos desactualizando y nosotros no nos podemos dar el lujo de utilizar versiones desactualizadas cuando la NFPA, entes como la NFPA están año tras año, la NFPA no se demora más de 3 años en sacar nuevas versiones de sus normas porque ellos están estudiando casos que se dan en esos 3 años, se están actualizando, están aumentando, nos están dando más información porque todos los días los incendios nos traen cosas nuevas. Y lo que hace la NFPA, por ejemplo, es inyectar la información aprendida de todos esos escenarios que se pueden adquirir en esos 3 años. Entonces, la 707, la 704 puntualmente nos da una identificación puntualmente de productos, ¿sí? De materiales. Básicamente nos dice, este rombo nosotros lo podemos ver en absolutamente todos los materiales químicos que nosotros podamos trabajar. No sé si lo sepamos leer, pero básicamente nos está dando inclusive colores en muchos productos que manejamos y nos dice, oiga, este cuadrito nos está dando un riesgo a la salud, este nos está diciendo básicamente cuán inflamable es. Ustedes ya les expliqué que entre más inflamable sea un producto, pues es más riesgoso porque a temperatura ambiente y a presión atmosférica ya está listico para combustionar. Y nos está diciendo qué tan inestable es el producto. Y si hay algún riesgo especial, algo extra que yo le tengo que meter a ese material, lo vamos a encontrar acá, ¿sí? Entonces, me da una clasificación de 1 a 4, donde me dice, ok, 1 no es tan grave, pero 4 es, oiga, pilas porque estamos graves en este punto. Entonces, ya de entrada, si nosotros vemos este rombito en cada uno de los productos que estamos revisando, pues nosotros les podemos decir, oiga, estoy metiendo con un producto altamente inflamable, tengo que hacer algo. ¿Listo? Otro producto, y acá hablamos de un código, ¿sí? Un código puntualmente, y creo que la semana pasada que estaba en Medellín en la feria de la TAM de contraincendio, alguien me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre un código, un estándar, una recomendación de la NFPA? La NFPA tiene códigos, tiene estándares y tiene recomendaciones. Básicamente los códigos, ¿cuáles son? Código, por ejemplo, la NFPA 1, que es un código de fuego. Está el código 101, que es un código de seguridad humana. Está el código que es la NFPA 30, que es el código de materiales combustibles inflamables. Está el código eléctrico, que es la NFPA 70, el 72, que es el de detección y alarma. En este caso tenemos un código. ¿Y el código qué nos dice? El código nos va a decir puntualmente, oiga, usted es obligatorio que haga esto. El estándar en la NFPA le va a decir, hágalo de esta forma. Cuando el código te dice, haga esto, tienes que hacer esto, es mandatorio que hagas esto, el estándar te dice cómo lo vas a hacer. Y después vienen las recomendaciones de la NFPA, que es cuando te dice, mire, usted ya hizo esto, como lo decía el estándar, le recomiendo que tenga en cuenta esto. Básicamente es el orden de lo que tenemos la NFPA y en este caso tenemos el código NFPA 400 que también nos está hablando de materiales peligrosos. Otro
documento que a mí me sirve puntualmente, me sirve mucho cuando yo hago análisis de riesgos y con materiales que a veces no cotidianamente trabajamos con ellos, es la guía rápida de respuesta a emergencia, ¿sí? Esta guía es un documento larguísimo, si no estoy mal, yo lo debo tener por acá, que yo lo tenía abierto, sí, acá lo tengo abierto. Es un documento que tiene más o menos, mira, casi 400 páginas, ¿sí? Y básicamente el código de emergencia, el código de respuesta a emergencias que me dice, oye, tienes este producto y te da como toda la caracterización del producto si yo no tengo más información en este momento. Y hay una parte donde dice, mire, en incendio o explosión, ¿qué tengo que hacer? Entonces me dice que es, en este caso creo que yo busqué la gasolina, si no estoy mal para poder ponérselas de ejemplo. Y me dice, la gasolina es altamente inflamable. ¿Qué quiere decir? Que en temperatura ambiente y presión atmosférica ya está listica para combustionar. O sea, no tenemos que hacerle nada. Que se puede incendiar fácilmente, como les estaba diciendo, por calor, por chispas o llama. ¿Listo? Y aquí me empieza a decir, pues, qué otras características puedo tener para el tema de incendio de explosión. Pero aparte de eso me dice, ojo, si usted tiene fuego, si tienes incendios pequeños, usted puede apagarlo con polvo químico seco, lo puede apagar con CO2, con rocío de agua o espuma regular. Y ya es un incendio más grande. Aquí dice, evite apuntar chorros directos o sólidos directos al producto. Y ya entendemos por qué, porque nos podemos producir ese famoso boil over y hacemos el escenario un poquito más grande. Me dice, usar el rocío de agua, niebla o espuma regular. Y me dice que si ya de pronto el incendio el incendio puntualmente es para tanques o vagones o remolques o estos carrotanques que nosotros vemos en la línea, me acuerdo yo, porque yo viajo mucho al eje cafetero, porque mis papás viven en el eje cafetero, entonces la línea es llena de mulas y nosotros vemos mucho esto. Entonces aquí me está diciendo también hágalo de esta forma. Son muchos elementos que nosotros podemos utilizar para el tema del análisis de riesgo y viene y completa el tema del código de líquidos inflamables y combustibles, que también es un código bastante grande donde nos especifica gran cantidad de los productos inflamables y combustibles que nosotros podemos encontrar, las características y cómo los podemos manejar. E inclusive la NFPA 30 también nos da un brochazo bastante general de las distancias de separación que yo debería tener hasta a estos escenarios. El tema de la 497 es una recomendación, es una práctica, si se dan cuenta. Y básicamente es la recomendación para hacer las clasificaciones de riesgo como tal. Cuando yo tengo atmósferas explosivas, hasta cierto punto, hasta cierta distancia, muy acompañado de la NFPA 30, me dice yo puedo tener equipos electrónicos explosion o no explosion proof por el tema de las chispas. Esta es la clasificación de áreas que me hace la 497, perdón, que tiene mucho que ver con este análisis de riesgos. Si ustedes se dan cuenta, es mucha información. Y no sé, Jessy, si está Mónica, de algún día podemos empezarlas a desarrollar un poquito una por una para poder darle una continuidad a todo esto. Hoy les estoy haciendo un brochazo. Y básicamente, teniendo en cuenta esa información de referencia, esta literatura de referencia, yo ya puedo realmente empezar a hacer un análisis de riesgos. Aquí se me quedó en el tintero y no lo puse, pero yo lo tenía aquí abierto el tema de los Material Safety Data Sheet, que son muy importantes. Cada vez que de pronto ustedes pueden hacer un diseño de una red contra incendio para este tipo de ocupaciones especiales, que no se nos olvide pedirle al cliente los Material Safety Data Sheet de los productos que estamos manejando. Básicamente esta es la hoja técnica de los productos. En la hoja técnica sí o sí yo siempre voy a encontrar medidas de lucha contra el incendio. Creo que, no sé, esto es un fenol, si no estoy mal. Se me perdió aquí el nombre. Identificación colombiana.
¿Dónde está? Bueno, acá me dice si es un fenol, básicamente, y acá me está diciendo en primeros auxilios, medida de lucha contra incendio. Mira, es que el químico como tal, si nosotros trabajamos el Material Safety Data Sheet, me va a decir, mira, niebla o agua pulverizada atomizada, extintores de polvo químico, extintores de anhídrico carbónico o CO2, como nosotros los llamamos, el uso de espumas resistentes al alcohol tipo ATC, la AR que estamos hablando, esa es otra clase, Jessy, que puedes poner en cola, que es el tema de espumas, porque ahorita estamos teniendo mucho cambio y mucha resistencia al tema de las espumas no fluoradas, pero eso da tema para otra charla si quieren. Y aquí está diciendo que se pueden utilizar espumas sintéticas, incluyendo la AFFF. La misma hoja de datos del material te está diciendo cómo protegerlo, ¿sí? Aquí la misma, este es otro producto, es naftaleno, y acá me dicen, mire, utilice dióxido de carbono, químico seco, agua pulverizada, no utilizar chorro de agua. Entonces a mí, cuando nosotros tenemos toda esta información y yo llego me llaman, porque últimamente ya cuando han hecho todas las embarradas del mundo, ahí sí se acuerdan, ya vemos a la ingeniera Diana, y yo veo ingenierías de productos agroquímicos, de químicos resistentes al agua, eh, que son reactivos al agua, y les ponen rociadores de agua. Yo digo, pero es que tomaron al menos el trabajo de revisar el material Certificate Data Sheet para poder decir y leer esta frase, no utilizar chorro directo de agua, ¿sí? Nosotros la información la tenemos ahí. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados a que no hacemos análisis de riesgo, básicamente. Entonces, ¿pero qué es el riesgo puntualmente? Creo que en alguna charla, no me acuerdo quién lo decía, pero en alguna charla nosotros nos decía el riesgo, básicamente, es aquella función de probabilidad de incendio y la consecuencia del incendio, ¿sí? Y para nosotros puntualmente, tener esa probabilidad de incendio es la probabilidad de que haya una fuga por la probabilidad que haya una ignición. Y eso me lo explica claramente otra NFPA que tampoco normalmente nosotros utilizamos, que es la 551, perdón, que es la guía para la evaluación del riesgo, ¿sí? Y aquí nos habla un montón de estrategias para analizar el riesgo y cómo nosotros trabajamos. Una de estas estrategias con las cuales nosotros trabajamos, y es muy importante, es el tema de del análisis de consecuencia o los estudios de radiación que nosotros hacemos más allá de la NFPA 30, ¿sí? De acuerdo al producto que nosotros podamos manejar, ¿sí? Y las distancias que tengamos, otros escenarios u otros eventos, nosotros podemos hacer un análisis con las radiaciones que se puedan encontrar, que esto también me lo describe la literatura y me dice que si yo tengo radiaciones por encima del 37.5 kilovatio metro cuadrado, que son las unidades que yo utilizo para medir la radiación, pues no tengo nada que hacer. Entonces, básicamente, este análisis de consecuencias que se hace, yo lo hago por software FAST, me da unos circulitos con esas radiaciones y me dice dónde yo puedo realmente tener una refrigeración, donde definitivamente no puedo dejar equipos, porque si se dan cuenta aquí hay daño totalmente estructural, ¿sí? De afectaciones, si no estoy mal, aquí era un skimming tank, ¿sí? Y aquí el software me dice, mire, la azulita y la verdecita me dan 5, y el escenario base, básicamente esto es un estudio que me da la radiación y donde yo debo refrigerar y donde yo definitivamente no podría poner algún equipo aledaño. Esto se utiliza mucho para hacer los plot plan. Y teniendo en cuenta ya todos estos temas, ¿cómo lo protegemos? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer después de hacer todo este análisis, de tener claro el escenario? O sea, se me puede incendiar, tengo este incendio que definitivamente no lo puedo apagar con agua, tengo que apagarlo con esto. Pues básicamente tenemos lo que de pronto ya muchos sabemos, que tenemos que trabajar el tema de detección. Y aquí hay una noticia
y es que en estos riegos especiales nosotros no trabajamos con detección como tal, nosotros le llamamos a esto fire and gas. Porque básicamente nosotros ¿qué vamos a detectar? Fuego y gas. Si aquí llama como tal humos, no vamos a detectar porque todos los productos que vamos a manejar no vamos a poder encontrar humos. Entonces, nosotros trabajamos con los detectores lineales de temperatura, trabajamos con los, eh, se me fue la paloma, con los detectores de gas. Estos son los famosos detectores de llama, ¿vale? En contraincendio, ¿qué tenemos? Esto es una gráfica muy cotidiana para nosotros, donde tenemos el tema de cámaras de espuma, ¿sí? Y la refrigeración, si te dan cuenta, esta tubería que está acá va de la cámara de espuma, hacemos inyección puntualmente de la espuma a los tanques, a la superficie del tanque y hacemos la refrigeración como tal del tanque, que es toda esta agua que está escurriendo, pero pues utilizamos para lo que es tubería y redes contra incendio, utilizamos la misma torce, la misma 24, las mismas bombas que trabajamos con la 20. Si ya vamos a trabajar espuma, puntualmente estamos trabajando con la NFPA 11. Anteriormente teníamos la NFPA 11A, ¿sí? Pero hasta el 2004 se unió con toda la información de la NFPA 11A, se fue incluida en la NFPA 11 y la 11C, que hasta 1999 también fue una sola norma, se incorporó en la NFPA 1901. Pero básicamente todo lo que tiene que ver con espuma y con sistema de espuma, inclusive la 16, si no estoy mal, hasta octubre del 2021 también, que era rociadores de espuma, también toda la información de la NFPA 16 de rociadores de espuma fue incluida en la NFPA 11. Entonces aquí ya podemos hablar de cámaras de espuma, podemos hablar de todo el tema eh, portátil de espuma, como hidrantes y monitores, toda la parte de boquillas de rociadores y todo el tema de equipos de espuma, bladder tanks, que pueden utilizarse en las líneas centrales de espuma. La refrigeración, que este es otro proceso bien importante que también lo trabajamos mucho en tanques atmosféricos como recipientes a presión, bajo la NFPA 15, ¿sí? Todas estas boquillas de refrigeración, por ejemplo, estos tanques puntualmente no están bajo NFPA 15, están bajo API. Ay, se me fue ahorita el código porque el API es un poco más restrictivo, pero es la misma información de refrigeración para tanques atmosféricos. Y, ay, ya acabé. Es que corrí tanto para poder alcanzar de tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo? No, creo que es Estamos bien de súper. tiempo. Estaba un poco corriendo. Entonces, básicamente, fue un brochazo de cómo hacemos nosotros el tema de incendios en ocupaciones especiales, pero quise darle énfasis al tema de física y química del fuego y todo el tema de análisis de riesgos, porque creo que las últimas cosas son un poco más de mecánica de trabajar normas. Creo que esa era la información que les traía hasta hoy. Pensé que me iba a demorar más, pero creo que cronometrada, Jessy, no me Sí, puedes regañar. cronometrada la presentación. No me puedes regañar Muchísimas porque fui muy gracias, ingeniera. cronometrada. Bueno, Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, nos la pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano y habilitaríamos micrófono. como siempre, digo yo, o no entendieron nada o entendieron O todo. entendieron todo. ¿Cuál de Claro. las dos fue? Igual también ahí está el contacto, como pueden ver en pantalla, de la ingeniera, por si tienen alguna duda, por si quieren escribirle directamente a ella. Igual les recordamos que este webinar va a ser subido a nuestro canal de YouTube. Ah, Nos encuentran perfecto. como APROCOF, canal oficial. Ok. Y pues también en el canal de YouTube puede ir también de la ingeniera Diana, que sé que es nuestra youtuber también. Bueno, Sí, yo había una mano levantada. tengo una Diana, serie de capacitaciones, inclusive gratis en mi canal de YouTube. También pueden acceder a él cuando quieran. ¿cómo te encuentran en tu canal, Inge? Ya te busco. Si quieres, ayúdame que la pregunte, ya te busco. Listo. Hay una pregunta en chat que es de Dani Neme y dice, buenas tardes, cuando mostrabas
2020 Guía de Respuestas en Caso de Emergencia, decías incendio grande e incendio pequeño. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Básicamente, un incendio pequeño es algo que tú puedes controlar con un extintor. Ya si se te sale de las manos de un extintor, lo que nosotros conocemos con un conato, eso ya se declara un incendio grande. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Que Ah, muchísimas. entendimos todo, entendimos nada. Esperemos que se haya entendido todo. Ok, voy a buscar aquí en YouTube. Bueno, por el momento no hay ninguna otra pregunta. Recuerden que también pueden levantar la mano y habilitaremos micrófono. Aquí está. Fire and Safety. Este es el canal como tal. Y acá pues hay un montón de capacitaciones que hemos trabajado a lo largo de nuestro trabajo como en la parte de formación. Entonces, cuando quieran, ahí también los pueden. Y lo que yo hago normalmente con estos YouTube es que hay preguntas, ¿sí? Que se escriben en la capacitación y ahí vamos desarrollando el foro. Listo. Bueno, hay un comentario en el chat de Alexandra, que excelente, muy clara la ingeniera, y del ingeniero Santiago, que excelente charla, felicitaciones. Tan bellos, un abrazo a los dos, ellos siempre apoyándome. Muchas, muchas gracias. La idea es poder aportar lo que más se pueda. Sí, de Vale, todas maneras, Jessy, como lo habíamos hablado, si hay interés como tal de que estos temas se vayan desarrollando, pues tú también me imagino que harás tus debidas encuestas para que se puedan claro que sí. desarrollar más temas. Listo, bueno, pues, creo que no hay ninguna pregunta más. Ingeniera, muchísimas gracias. Si quieres, sí, perfecto, de una vez el contacto, si alguno quiere escribirle directamente. Bueno, hay otro comentario de Carlos Guerrero, excelente capacitación. De Juan, muchas gracias por ese espacio. Saludos a la ingeniera Diana. Ah, Ahí bueno, hay hay una una pregunta pregunta, sí, adicional. ¿Qué hacer sí. si el almacenamiento de ocupaciones especiales no se cuenta con el material Safety Data Sheet? No, hay muchas formas, ¿Qué consideras? por eso yo les decía cuál es la literatura que podemos encontrar, ¿no? Entonces, de entrada, si no tenemos el material Safety Data Sheet, entonces yo busco algo muy cercano, lo puedo trabajar en la guía de respuesta a emergencias. A ver si yo la tenía por aquí a la mano, yo la tenía abierta, ¿cierto? Ahora no sé dónde se me fue. La guía de respuesta a emergencias estaba acá, ya. Si ustedes se dan cuenta, en la guía de respuesta a emergencias te dan el paso a paso de muchos químicos que yo puedo utilizar. Mira, aquí hay muchos químicos, entonces yo lo que puedo hacer es buscarlo acá, buscar inclusive el material safety data sheet, porque esos son totalmente públicos, puede ser de otra no sé cómo se llaman estos, de otro laboratorio, pero la composición es lo mismo y acá yo puedo buscarlos y acá me pueden dar, por ejemplo, no sé, aquí el fluoruro, entonces acá yo lo busco y la guía también de respuesta a emergencia. La NFPA 30 también tiene un listado bastante grande de productos para poder trabajar con ellos. Entonces, hay muchas formas. Y la última llamada a un amigo, entonces me llaman y yo les ayudo. En emergencias, claro. Sí. Bueno, Creo también que no hay había requerimientos. otra No, pregunta después de eso. Creo que, ¿cuál es la Sí, mira que sí había. Ah, no, por eso la del chiquito sí, de almacenamiento de ocupaciones especial. Listo, ya. Creo que no habían. ya son solo agradecimientos por la presentación, ingeniera. Siempre se aprende algo con la ingeniera Diana. Después de cuántos que aprendiste, nuevo. Listo, Jessy, pues no Bueno, siendo más, muy puntuales, así como novia sí. fea. Pero no, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en este webinar. Muchísimas gracias, ingeniera, por estar aquí con nosotros. No, Igual, muchas gracias a saben que ustedes. vamos a pasar una pequeña encuesta y pues recibiremos también todos sus comentarios para si están interesados en otras charlas también de este tema.
Listo, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.